Hola a todos, en esta oportunidad hablaremos del uso de las máscaras en la programación de los microcontroladores PIC. Esta teoría de la que te hablaré es válida para programar cualquier microcontrolador PIC. Bien, ¿qué son las máscaras y para qué se utilizan? Las máscaras van a ser líneas de código que se utilizan para alterar un bit que pertenece a un registro. Por ejemplo, tengo un registro de 8 bits y quiero trabajar solo con el bit P5. Los demás bits no me van a ser de utilidad. Para poder trabajar solo con ese bit, sin alterar los otros bits del registro, se utilizan las máscaras. Ahora, tengo dos opciones. Yo puedo escribir 0 o 1 en un bit, o también puedo leer la información de un bit. Para nuestro caso, si yo quisiera escribir un 0 en un bit, tendría que usar una máscara clear. La n representa el número del bit al que le mandaré la información. Para nuestro ejemplo, n será igual al bit P5. La programación sería lo siguiente: el nombre del registro seguido por el símbolo de ampersand, que en programación significa multiplicación. Después colocamos un igual. El símbolo de la virgulilla básicamente significa que le estamos mandando el negado de 1 al bit P5. ¿Y cuál es el negado del 1? El 0. Es decir, que estamos escribiendo un 0 al bit P5. Internamente ocurre lo siguiente: estamos multiplicando un 0 en el bit 5 del registro. De esa manera escribimos en el bit 5 y los demás bits del registro permanecen con su mismo valor. Si ahora, por ejemplo, quiero escribir un 0 en el bit 5 y en el bit 2, en la programación tengo que añadir el símbolo de la pleca y entre paréntesis colocar un 1 menor menor bit 2. Internamente estamos multiplicando un 0 en el bit 5 y en el bit 2. De esa manera escribimos un 0 en esos dos bits sin modificar el resto del registro. Ahora, si en lugar de escribir un 0 quiero escribir un 1, tenemos que usar una máscara set. Por ejemplo, escribimos un 1 en el bit P5. Para ello tengo que escribir lo siguiente: el nombre del registro, el símbolo de la pleca, que en programación significa suma, igual entre paréntesis 1 menor menor bit 5. Internamente ocurre lo siguiente: le estamos sumando un 1 al registro en el bit P5. De esa manera escribimos un 1 en el bit 5 sin modificar los otros bits del registro. Si queremos ahora escribir un 1 en el bit 5 y en el bit 2, tenemos que colocar lo siguiente: internamente estamos sumando un 1 al bit 5 y al bit 2 del registro. Ahora, si yo quiero conmutar el valor de un bit, debo seleccionar una máscara toggle. Para ello debo escribir lo siguiente: el nombre del registro, símbolo del acento circunflejo, que en programación significa conmutación, después coloco un igual y entre paréntesis 1 menor menor bit 5, que es el bit del cual voy a conmutar su valor. Conmutar un valor significa lo siguiente: vamos a suponer que el bit 5 del registro tenía un valor de 0. Después de someter el registro a la máscara toggle de nuestro ejemplo, el valor del bit 5 cambia de 0 a 1. Y si ahora vuelvo a aplicar la misma máscara toggle, el valor del bit 5 cambia de 1 a 0. A eso nos referimos cuando decimos que conmutamos el valor del bit 5. Si ahora quiero conmutar los valores del bit 5 y bit 2, debemos escribir lo siguiente. Para reforzar esta teoría, veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo quiero declarar el bit RA6 del puerto A como salida. En los microcontroladores PIC18F4550, en total tengo 5 puertos. El registro que se usa para declarar un bit de un puerto como entrada o salida es el registro tris. Dependiendo de cuál sea el puerto, debemos colocar tris A, tris B, tris C, tris D o tris E. Para configurar un bit como salida, el bit debe ser igual a 0. Y para configurar el bit como entrada, el bit debe ser igual a 1. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, el bit RA6 debe ser igual a 0, por lo que debemos aplicar una máscara clear. Entonces, colocamos el registro tris A, símbolo de ampersand, igual
símbolo de la virgulilla, entre paréntesis 1 menor menor y el número del bit, en nuestro caso el 6. Para nuestro siguiente ejemplo se requiere que mandemos un 1 lógico por el bit 4 del puerto D. Si queremos enviar datos por un bit, previamente el bit tuvo que haber sido configurado como un bit de salida. Ahora, si queremos mandar información a un bit, tenemos que usar el registro LAT. Dependiendo del puerto, este registro se puede llamar LAT-A, LAT-B, LAT-C, LAT-D o LAT-E. En nuestro caso, al bit 4 del puerto D mandamos un 1, por lo que debemos usar una máscara set. Entonces, colocamos LAT-D, símbolo de la pleca, igual, entre paréntesis, 1 menor menor el número del bit, en nuestro caso 4. Bien, ya hemos hablado del caso en el que se usan las máscaras para la escritura de un bit. Ahora vamos a hablar del caso en el que se usan las máscaras para leer un bit. Si n es la posición de un bit que vamos a leer, la máscara de lectura será la siguiente. Si estamos evaluando si el bit n es 1, tenemos que colocar la siguiente expresión. Test igual a la variable, es decir, el registro que usaremos para la lectura, símbolo de ampersand y la máscara del bit que leeré. Si ahora estamos evaluando si el bit n es 0, tenemos que colocar la siguiente expresión. Test igual símbolo de exclamación, que en programación significa negado, entre paréntesis la variable, símbolo de ampersand y la máscara. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que el bit 2 del puerto E está en 1. Nosotros realizaremos la lectura de ese puerto a través de una máscara. El registro que se usa para leer un puerto es el registro port. Dependiendo del puerto, ese registro se puede llamar port A, port B, port C, port D o port E. Entonces, para el primer caso, voy a determinar si el bit 2 del puerto E es igual a 1. Entonces colocaré test igual por E, entre paréntesis, 1 menor menor el número del bit, en nuestro caso 2. Lo que hago con este comando es multiplicar por 1 el bit 2. Si el resultado es 1, como este caso, la operación será verdadera. Si en caso quisiéramos saber si el bit se encuentra en 0, tendríamos que ejecutar la siguiente operación. Si desarrollamos esto, nos daremos que nos sale 0 de resultado. 0 significa falso. Por lo tanto, concluimos que el bit no se encuentra en 0. Bien, ya que hemos aprendido sobre las máscaras, ahora sí vamos a explicar la programación del código del proyecto. En este proyecto vamos a controlar la iluminación de un LED a través de un interruptor. Cuando el interruptor esté abierto, el LED está apagado. Cuando el interruptor está cerrado, el LED está encendido. El interruptor está conectado al puerto RA0 del puerto A. Como podemos ver, el interruptor está en una configuración de resistencia pull-down, de tal forma que el puerto RA0 lee un 0 lógico cuando el interruptor está abierto y lee un 1 lógico cuando el interruptor está cerrado. Bien, en la programación primero configuramos la librería config.h. Esta librería tiene las condiciones iniciales para hacer trabajar el PIC. La creación de esta librería ya lo hemos explicado en un anterior proyecto. Después de esto definimos la frecuencia del CPU igual a 8 MHz. Ahora vamos a determinar si el bit 0 del puerto A está en 1 lógico. Recordemos que el pin 0 del puerto A está conectado a nuestro interruptor. Si el interruptor está abierto, la condición será falsa y la variable encendido será falso. Pero si el interruptor está cerrado, la condición será verdadera y la variable encendido será verdadero. Ahora, dentro del int main, primero debemos colocar las condiciones de nuestro programa. Por eso vamos a colocar addCon1 igual a 0x0f. Con eso nos aseguramos que todos los pines trabajen de forma digital. El registro addCon1 es el siguiente. Los bits 6 y 7 no son usados. En el datasheet nos recomienda que pongamos 0. El bit 5 y bit 4 también lo colocamos a 0. Los bits que van desde la posición 0 hasta la posición 3 van a servir para configurar cuántos pines serán analógicos y cuántos digitales.
La mayoría de los pines del microcontrolador tienen un nombre AN. El bit RA0, por ejemplo, también se llama AN0. El bit RB0 se llama AN12. Muchos pines tienen sus propios nombres AN. Si escogemos por ejemplo 0000, todos los pines AN serán analógicos. Si escogemos 1000, 6 pines desde el AN7 hasta el AN12 serán digitales, y desde el AN0 hasta el AN6 serán analógicos. Ahora, si escogemos 1111, todos los pines AN serán digitales. Como en nuestro caso no estamos usando pines analógicos, vamos a elegir esa opción. Es por eso que el registro ADCON1 es igual a 0x0f. Bien, continuando con el código, ahora configuramos el oscilador interno a 8 MHz. El registro OSCON ya lo expliqué en un video pasado. Como te había dicho, el interruptor estará conectado en el bit 0 del puerto A. El interruptor es un periférico de entrada. Los periféricos de entrada se configuran en el registro TRIS como 1. Es por ello que usamos una máscara set para configurar un 1 en el bit 0 del puerto A. En el bit 7 del puerto C se encontrará el LED, que es un periférico de salida. Los periféricos de salida se configuran como 0. Por eso coloco una máscara clear para configurar como 0 el bit 7. Inicialmente el LED estará apagado, es decir, en 0 lógico. Para mandarle un 0 al bit 7 del puerto C utilizo el registro LADC y una máscara clear. Dentro de las llaves del bucle while, utilizo un conditional if para señalar que si la variable encendido es verdadero, es decir, si el interruptor está cerrado, el LED va a estar encendido. De lo contrario, si la variable es falsa, es decir, el interruptor está abierto, entonces el LED estará apagado. Bien, para pasar a la simulación en el Proteus, copiamos la ruta del archivo .exe del proyecto. Ahora nos dirigimos a Proteus y copiamos. Le damos a correr y observamos. Cuando yo cierro el interruptor, el LED se prende. Y cuando lo abro, el LED se apaga. Bien, eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.